¿Cuál es la importancia de los estudios urbanísticos en esta región? ¿Qué características estás encontrando como hallazgos, como resultados relevantes? Ujú. Yo creo que es lo que estamos comentando, digamos, de entender esta relación sociedad y espacio y cómo lo empezamos a tratar de identificar en un territorio que empieza a tener características distintas al del resto de las ciudades intermedias, digamos, a las capitales departamentales, a las grandes ciudades del interior, pero también diferentes a la de la zona metropolitana de Montevideo. Entonces, estamos empezando a ver en torno a Maldonado y Punta del Este un tipo de conformación socioespacial diferente en el país, con una especificidad propia que está dada justamente por este ensamble entre el lugar turístico, de transformación acelerada en lo demográfico. Es como que hubo un salto, digamos, de algunas etapas del territorio. Acá en Maldonado no fue un lugar, por ejemplo, donde la industria de sustitución de importaciones tuviera un rol relevante. No es uno de esos viejos enclaves refuncionalizados, sino que el fenómeno del turismo, sobre todo a partir de los 70, empieza a tener un protagonismo muy grande sobre un territorio que había quedado relegado de las grandes, digamos, estructuración del país en el modelo agroexportador y después en la etapa de la industria de sustitución de importaciones. Entonces, Maldonado como que aparece rápidamente colándose entre las grandes ciudades del país y empezamos a ver esos procesos, bueno, cómo se dan las transformaciones del origen de estos pobladores que vienen de otros lugares del país, cómo se da ese proceso de acompañamiento de las infraestructuras a la expansión urbana, cómo se dan los procesos de transformación de la regulación del suelo en un lugar donde el suelo siempre está en disputa, donde por el interés turístico siempre aparecen ese tipo de tensiones, de alguna forma tratando de recuperar esa mirada más general, que a su vez creo que infiltrada por la cuestión interdisciplinaria que se da acá en el CURE, empieza como a darse de lleno naturalmente con el mundo de los aspectos ambientales, con el mundo de pensar estas reflexiones en clave de políticas públicas, es decir, cómo de alguna manera hacemos un seguimiento de estas transformaciones en clave de los objetivos que de alguna manera se proponen para el desarrollo de esta región. Porque en estas relaciones, digamos, que tú estás estableciendo, ¿cuál es cuál es la característica que tiene el turismo que ya no es solamente en una época del año, como tú decís, cambia la población permanente y se incrementa? Y eso en términos de viviendas, que antes eran viviendas de segunda residencia, ahora ¿cómo funciona esto en términos urbanos? Yo creo que ahí el tema es como mirar todo lo que implica, digamos, un sistema urbano habitacional y no solo decir, sabemos sí este proceso, bueno, reconversión de algunas zonas de vivienda estacional en vivienda permanente y expansión, digamos, de uso permanente de la ciudad, ¿no? Pero por otro lado aparecen todas estas otras dimensiones que tienen que ver con el uso de los servicios, con el acceso a la educación, a la salud, el acceso físico, ¿no? Es decir, cómo llego a determinado lugar. Y ahí la cuestión del transporte público, y ahí la cuestión de los espacios públicos, de los lugares de encuentro. Ahí hay una dimensión que es significativa para pensar esas transformaciones de la ciudad, porque la ciudad también vive con esa segmentación de los lugares de población estacional y los lugares de población permanente. Es decir, hasta no hace mucho hay porciones enormes de este territorio, de todo este continuo, como yo digo, muy poroso entre las zonas de población permanente y las zonas de población predominante estacional o de presencia mayor de viviendas de uso temporal. Estamos hablando de 70%, más de 70% con viviendas de uso de temporada, pero que igual se infiltran y se insertan en una ciudad que no funciona como otras ciudades turísticas, donde claramente están segmentadas absolutamente las zonas de hotelería y de dispositivos vinculados al turismo con el resto de la ciudad. Acá funciona en una amalgama más integrada, que de alguna forma también es un poco la clave de cómo se pueden amortiguar procesos de fragmentación socioterritorial. ¿Existen procesos de fragmentación socioterritorial? ¿Se han incrementado, han cambiado, han tenido algún patrón de comportamiento específico que hayan podido estudiar? Hay distintas rondas, digamos, o territorializaciones de la informalidad que han acompañado
las del país o las de la zona metropolitana, muchas veces. Es decir, tenemos el fenómeno, bueno, del barrio Kennedy, que se está, por ejemplo, ahora relocalizando, pero sí, bueno, ese primer gran enclave de precariedad sociohabitacional que de alguna manera fue como un emblema, el barrio obrero de acá de la región, pero otros procesos también vinculados al negocio informal de tierra, a ocupaciones. Entonces pugna por esas periferias que hoy por hoy son periferias que tienen valor, periferias que no son tierra de nadie, periferias donde también hay barrios residenciales, periferias donde empieza a impactar la logística, periferias donde dejan de ser como esa gradación simplemente hacia la ruralidad para infiltrarse en otros procesos que son también globales y que tienen que ver con esa disolución de la cuestión de la ruralidad y la vida urbana en ese continuo como de tejido urbano más generalizado. Seguir absorbiendo suelo, ¿no? Claro. Y tú habías comentado en alguna oportunidad que este fenómeno de esta conurbación, de esta relación entre ciudades, no es solamente Maldonado o Punta del Este, sino que también involucra otras ciudades. Por ejemplo, y otros balnearios y otras ciudades balnearias a su vez, como Piriápolis, Punta Ballena, etcétera, generando un continuo, una suerte de continuidad también con el eje de Montevideo, ¿no? Pero podemos pensar en una escala mayor a este conurbano para estudio de estos fenómenos. Sí, nosotros incluso en el estudio del Sistema Urbano Nacional que hicimos hace unos años desde el Instituto de Teoría del Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, veíamos la conformación de lo que decíamos una doble región metropolitana ampliada, ¿no? Es decir, había otros colegas, otros investigadores que empezaron a hablar de la región costera sur de Uruguay con una implicación mayor, con una mayor interacción entre localidades, bajo como ese gran cono, digamos, del mercado regional de Buenos Aires. Pero creo que efectivamente el movimiento entre esta especie de cuadrilátero de Maldonado y San Carlos, Pan de Azúcar y Piriápolis, a través de la Costa de Oro con el área metropolitana de Montevideo, empieza a estar cada vez más integrado, lo vemos, es decir, tenemos seguramente la terminal de Tres Cruces y acá la terminal de Maldonado y Punta del Este, más con un ómnibus saliendo más seguido que a muchas de las periferias metropolitanas de Montevideo, del centro de la ciudad. Entonces tenemos un ómnibus cada 50 minutos en horario laboral, en día de semana, de Montevideo a Maldonado. Entonces, evidentemente hay un proceso de transformación que involucra a toda la costa y del cual esta parte del país, digamos, ha tenido una transformación muy grande, como decíamos, una costa que se ha urbanizado, que se ha tematizado en torno al turismo y que empieza a tener como, es decir, que es un proyecto del país de todo el siglo XX, pero que de alguna forma empiezan como a encontrar nuevos significados en el marco también de estas nuevas oportunidades, en los cuales tener la universidad en la región, como es el caso del CURE, es un elemento importante también.